Señor, óyeme, Señor, óyeme, ven y escucha mi voz. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos de nuestras faltas, pero confiando en la infinita misericordia de Dios, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, 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 piedad, 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 piedad. Cristo, piedad, piedad. Cristo, piedad, piedad. Cristo, Cristo, piedad, 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 piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, 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 piedad, 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 piedad. Oremos. Ponemos todas las intenciones que tenemos ante el altar del Señor, especialmente por las intenciones que hemos dicho al inicio de esta celebración. Que tu amor y tu misericordia dirija nuestros corazones, Señor, ya que sin tu ayuda no podemos complacerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar, y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo: talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. En ti, Señor, me refugio. En ti, Dios mío, me refugio. De mis perseguidores, sálvame. No permitas que algunos, como fieras, me destrocen y nadie me rescate. En ti, Señor, me refugio. Tú que llegas, Señor, a lo más hondo del corazón humano, tú júzgame, Señor, según mis méritos. Conforme a mi inocencia, da tu fallo. Apoya al hombre recto, pon fin a la maldad de los malvados. En ti, Señor, me refugio. Tengo mi escudo en Dios, que salva a los de recto corazón. Alabaré al Señor por justicia y cantaré en nombre del Altísimo. En ti, Señor, me refugio. Honor y gloria a ti.
Señor Jesús, honor y gloria a ti. Señor Jesús, dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar frutos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos le respondieron: nunca nadie ha hablado como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le contestaron: también tú eres Galileo. Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estos textos que nos regala hoy la palabra de Dios. La primera lectura es del profeta Jeremías. Una de las cosas que tiene un profeta es hablar la palabra de Dios. Una de las cosas que tiene un profeta es corregir a ese pueblo de Dios. Una de las cosas que tiene un profeta es confiar en Dios. Y el profeta sabe que no la tiene fácil, porque guiar a un pueblo o hablar en nombre de Dios a la gente no es una encomienda fácil. Ciertamente se habla en nombre de Dios, ciertamente se confía en el Altísimo, ciertamente se tiene la esperanza en el Todopoderoso de que le va a dar a uno fuerzas y de que le va a dar a una persona la capacidad de encontrar las palabras necesarias para hablarle a esa gente. Pero una cosa es que el profeta tenga la capacidad de hablarle al pueblo y otra cosa es que el pueblo acepte esas palabras. Una cosa es que el profeta se confíe al Señor que lo acompaña y otra cosa es que algunos del pueblo no tengan intenciones de acabar con la vida de ese profeta. Y aquí nos estamos encontrando pues ante esto que nos presenta el profeta Jeremías. El Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. El profeta no se había dado cuenta. El profeta, si bien está hablando en nombre del Señor, no se sabe que está siendo acechado. ¿Y qué es acechar? Vigilar para hacerle daño a alguien. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar. Y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo: talemos al árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, y que su nombre no se pronuncie más. Es un poquito como lo que veíamos ayer en el texto del libro de la sabiduría. Los malvados que piensan, los impíos que traman, la gente mala que quiere acabar con el bueno.
Pero viene como la respuesta del profeta. Y la respuesta es lanzarse a las manos de Dios, refugiarse en aquel que lo puede salvar. Y por eso le dice: ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, sondear es reconocer lo más profundo que tiene el alma humana. Haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque en ti he encomendado mi causa. Yo les decía ayer que cuando uno confía en Dios, cuando uno está haciendo la obra de Dios, cuando uno está viviendo de acuerdo a la ley de Dios, no es que los malos, no es que los impíos, no es que la gente malvada vaya en contra de una persona, sino también se va a enfrentar a Dios. Y por eso el profeta está poniendo su vida en manos de Dios. Esta es la primera lectura. Nosotros después tenemos el Salmo séptimo, que decíamos: en ti, Señor, me refugio. Y es este salmista que también se ve acorralado, se ve perseguido. En ti, Dios mío, me refugio de mis perseguidores, sálvame. No permitas que algunos como fieras me destrocen y nadie me rescate. Y es que la vida de un justo no es fácil, porque está buscando la justicia, está buscando la verdad, está buscando las cosas que sean rectas. Y si a alguien no le gusta ni la verdad, ni las cosas que sean rectas, ni las cosas que vayan en bien del hombre, pues va a haber un enfrentamiento. Tú que llegas, Señor, a lo más hondo del corazón humano, otra vez el sondear. Tú júzgame, Señor, según mis méritos. Conforme a mi inocencia da tu fallo. Apoya al hombre recto, pon fin a la maldad de los malvados. Así como Jeremías, este hombre, este salmista, se está poniendo en manos de Dios. Tengo mi escudo en Dios que salva a los rectos de corazón. Y tiene esta esperanza. Tiene la esperanza de que el Señor va a actuar, de que el Señor no se va a quedar indiferente, y por eso dice: alabaré al Señor por su justicia y cantaré el nombre del Altísimo. Sabe que con Dios va a tener la victoria sobre sus enemigos. Esto con el Salmo séptimo. Y después con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Juan. Otra vez hay, como nosotros veíamos ayer en Juan, que Jesús había ido en la fiesta de las tiendas de incógnito a Jerusalén. Y entonces algunos decían: pues bueno, si andaban persiguiendo a este para matarlo, ¿por qué anda aquí? ¿Acaso se habrán convencido de que es el Mesías? Porque este ya sabemos de dónde viene. Y Jesús ayer les decía: pues ustedes me conocen, yo vengo del Padre. Y entonces pues le quieren echar mano. Hoy nos volvemos a encontrar con una lectura un poco difícil por la situación que está viviendo Jesús. En aquel tiempo algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. En ese sentido no es difícil, porque están reconociendo en Jesús a alguien excepcional, a alguien diferente, a alguien que habla con fuerza, a alguien que habla en nombre de Dios. Pero dicen otros: es el Mesías. Yo les decía que el Mesías era visto como un guerrero, o como un sacerdote santo, o como un profeta poderoso en palabras y en obras. Otros, en cambio, decían: aquí viene la duda, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? Galilea, recordemos que era una tierra pobre, que algunos galileos eran tenidos como no cumplidores de la ley, que algunos galileos eran despreciados por su origen humilde. ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, y no querían apoderarse de él para invitarlo a comer. Le querían hacer daño, querían acabar con él. Pero dice que nadie le puso una mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Vemos el acecho de Jesús empieza a verse, como les decía ayer, ¿verdad? Porque estamos llegando al tiempo de la Semana Santa, en donde Jesús va a ser entregado, pero aquí ya están empezando a acecharlo, ¿verdad? Mandan a estos guardias, no lo llevan, les preguntan por qué no lo llevan. Ellos responden: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron:
les contestaron. ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? Esto es como un desafío a los guardias. Es común acusarlos. Es decir, que Jesús es un embaucador que se aprovecha de la ignorancia de la gente, que los hace tontos. En México diríamos que los hace mensos. Embaucar, eso quiere decir. ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes de los fariseos? Aquí va a haber como esa diferencia entre los que son entendidos en las escrituras que no han creído en Jesús y la gente sencilla. Pero vean cómo desprecian a la gente sencilla. La chusma esa que no entiende de la ley está maldita. Cuando son ellos los que no entienden de la ley. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, le dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Nicodemo ha descubierto en Jesús, a pesar de ser fariseo, ha descubierto algo importante. Ha descubierto una persona que piensa según Dios. Ha descubierto a alguien que ha interpretado correctamente la Escritura y que es excepcional. Y les va a hablar de que en la justicia de la ley, primero se tienes que escuchar a la persona. Pero ellos ya lo condenaron desde antes y dicen: también tú eres Galileo. Y con decirle Galileo le están diciendo ignorante, con decirle Galileo le están diciendo pobre, con decirle Galileo le están diciendo parte como de la chusma que decían. Estudia las escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Ellos se quedaban nada más con lo que estaba escrito, no veían los signos de Dios que obraba a través de Jesús de Nazaret. ¿Qué podemos aprender de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura, nosotros cuando seguimos a Jesús, yo siempre les digo que seguir a Jesús no es garantía de que de repente no tengamos malos momentos, de que de repente no seamos acechados, de que de repente no haya alguien que de repente le incomodemos. Eso va a pasar si seguimos el camino de Jesús. Si queremos ser buenos, si queremos ser honestos, si queremos ser respetables, si queremos ser amables, si queremos hacer las cosas según Dios, hay gente que no le va a gustar. Y hay gente que nos va a hacer la vida de cuadritos, como se dice popularmente. Es decir, vamos a tener problemas con esa gente. Y va a haber gente que nos va a sonreír y quiere acabar con nosotros. Por eso esta acechanza que tiene el profeta Jeremías, cuando la descubre, se pone en manos de Dios. Y muchas veces cuando nosotros nos toca descubrir a alguna persona que de repente sentíamos cercana o alguna persona que de repente pensábamos que no nos iba a hacer mal o alguna persona que ya no la esperábamos, pero que de repente nos está presionando tanto que de repente nos sentimos desesperados, a veces pensamos como que estamos solos, a veces pensamos como que nadie nos acompaña, a veces pensamos como que nadie nos va a defender. Pero Dios es nuestro defensor. Dios es nuestro refugio. Como dicen algunos salmos, Dios es una roca fuerte, Dios es un castillo fuerte, un castillo amurallado. En Dios tenemos que confiarnos, como el profeta. Dios va a salir en nuestra defensa. No estamos solos. De hecho, cuando en el Evangelio dice que cuando seamos perseguidos, que no nos preocupemos por preparar nuestra defensa, porque es el Espíritu que va a hablar por nosotros. Y por eso no pensemos que en el camino de Dios vamos a defendernos solos en los momentos de dificultad. No pensemos que en los momentos de dificultad vamos a estar dando la batalla en solitario. Dios está con nosotros y Dios nos dará la victoria. Esto con la primera lectura. Con el Salmo séptimo, está también esto que dice el Salmo: en ti, Dios, me refugio, de mis perseguidores, sálvame. Y no solamente pensemos en los perseguidores que son de carne y hueso. Pensemos a veces en las inclinaciones que de repente nos persiguen, pues esas ganas de repente de tomar, esas ganas de hacer el mal, esas ganas de apropiarnos de lo que no es nuestro, esas ganas de buscar otra persona que nos haga mal, de esas ganas de aprovecharnos de gente que no tiene defensa, esas ganas de hacer cosas que no están bien
ni para nosotros, ni para los otros, ni para el prójimo. Entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude. Porque a veces esas tendencias son fuertes y decimos, no puedo. ¿Cómo le hago para ser diferente? Sobre todo cuando nos atormentan, sobre todo cuando de repente nos quitan la paz, sobre todo cuando de repente no nos dejan estar bien. Hay que pedirle al Señor. Y hay que ponernos en sus manos y hay que tomar las mejores decisiones para ir venciendo a esos enemigos. Decía aquí el Salmo séptimo, tú que llegas, Señor, a lo más hondo del corazón humano, júzgame, Señor, según mis méritos, conforme a mi inocencia da tu fallo. Por eso es bien importante ser coherentes. Por eso es bien importante estar haciendo las cosas bien. Porque si nosotros estamos buscando el mal, pues vamos a desear el mal. Pero si nosotros no estamos deseando el mal y de repente están llegando esas inclinaciones por ahí, entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude. Apoya al hombre recto, pon fin a la maldad de los malvados. Tengo mi escudo en Dios. Y eso es bien importante, tener la confianza de que vamos a salir victoriosos con Dios. De no pensar de antemano que vamos a ser derrotados. De no pensar de antemano que no vamos a tener salida. Porque en Dios podemos ser victoriosos. Finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta hoy el Evangelio de San Juan, en que Jesús pues a uno lo ven como un profeta, a que Jesús lo ven unos como el Mesías, otros que ven en Jesús como este que ha de venir, ¿verdad? Y otros que ven en Jesús pues como que no saben decidir quién es Jesús. Si es profeta, si es un hombre más, si es nada más un descendiente de la familia de David. Y ahí se acaba el cuento. Para conocer a Jesús, pues hay que tener cercanía con Él. Para conocer a Jesús hay que unirnos en la oración con Él. Para conocer a Jesús hay que imitarlo en sus acciones, hay que imitarlo en sus pensamientos, hay que imitarlo en sus obras. Porque si no nos podemos confundir. Como mucha gente, pues que de repente ve en Jesús, pues una persona común y corriente. Hay gente que ve en Jesús, pues el fundador de una religión. Hay gente que ve en Jesús una persona que hablaba muy bonito y que era un sabio en palabras, pero nada más. Hay gente que ve en Jesús, pues alguien que engañaba, como está diciendo aquí, un embaucador, alguien que de repente se aprovechaba de las otras personas, de su ignorancia. Pero para nosotros creyentes, es el Hijo de Dios. Para nosotros creyentes, es la segunda persona de la Trinidad que se ha hecho hombre por amor a nosotros para que nosotros nos hagamos hijos de Dios. Para nosotros que somos creyentes es alguien que ha dado su vida para salvarnos. Para nosotros que somos creyentes es aquel que se ha hecho hombre para que nosotros reconozcamos el camino de Dios. Porque hay gente que aún hoy se burla. Así como se burlaron de los soldados cuando dijeron, nunca nadie ha hablado como ese hombre. Y le dicen los fariseos, ¿acaso ustedes se han dejado embaucar por él? Nosotros no nos hemos dejado embaucar por nadie. Nosotros sabemos que aquí está la verdad. Y aquí está la salvación. Que estas palabras no son puro cuento. Que estas palabras, como se dice popularmente, no son cuentos chinos. Que estas palabras son de vida. Que estas palabras son de verdad. Que estas palabras son de resurrección. Jesús no es alguien que nos esté engañando. Porque mucha gente, de repente, que si quiere engañar, pues ya sabemos cuál es el camino para engañar. A veces es la ignorancia. Pero nosotros creemos en esta verdad de Dios, que es Jesucristo, en su palabra, en la Sagrada Escritura, en un testimonio de un pueblo, en un testimonio de una comunidad apostólica. Nosotros reconocemos, y no solamente por los hechos que están escritos, sino creemos también
por las acciones, creemos también por los milagros, creemos también por los signos, creemos también por lo que se ha obrado en nuestra vida. El testimonio no solamente es esto escrito, el testimonio lo tenemos en las cosas que van sucediendo a lo largo de nuestra existencia. En ese Jesús creemos, que ha cambiado nuestra vida, que le ha dado un giro a nuestro pensamiento, que nos ha hecho hombres y mujeres nuevos. Y que tenemos que seguir cambiando para llegar a reconocer lo más profundo de esta verdad divina que nos ha venido a traer Jesús. Porque si nos quedamos solamente en una repasada del catecismo o en una lectura superficial de la Sagrada Escritura, o si nos quedamos en un comentario acerca de una persona que se dice inteligente acerca de Jesús, pues sí vamos a despreciar a Jesús. Sí lo vamos a ver como un donadie. Sí lo vamos a ver como una persona sin importancia. Pero si realmente nos abocamos a la vida cristiana, si realmente nos abocamos a la palabra de Dios, si realmente nos abocamos a las enseñanzas de Jesús, si realmente meditamos en las obras que Él ha hecho a lo largo de nuestra vida y a lo largo de la historia, veremos que no es un hombre cualquiera. Veremos que no es nada más alguien que vivió en Nazaret. Veremos que no solamente fue un carpintero, sino veremos que es el Hijo de Dios que se ha encarnado para salvarnos y para mostrarnos el rostro amoroso del Padre Dios. Día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Colmaste hasta el borde de vino mejor las tinajas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que vengo a ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas lo vengo a ofrecer, tú ya pones, Señor, lo demás. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú, Señor, que eres la fuente de este sacrificio, purifícanos con su eficacia, para que lleguemos más limpios a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones. Elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, porque santo es Él. Oh, 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 hosana en el cielo, hosana en el cielo, oh, hosana en el cielo, porque santo es Él. Bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene, en nombre de Dios. Oh, hosana en el cielo, oh, hosana en
en el cielo. Oh, hosana en el cielo, porque santo es Él, porque santo es Él. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y comen todos de él porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hacemos juntos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Que tus santos misterios nos purifiquen, Señor, y por tu acción eficaz nos vuelvan agradables a tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí. Ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor nos bendiga.